Malvinas fue luchar por nuestra tierra con compromiso. Honramos la memoria de quienes dieron su vida por ella. Unidos como en Malvinas es presentado por el veterano de guerra Carlos Muelas. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Un placer. Lindo este programa. Comenzamos bien, de buen sentido el humor, porque son 20 horas 4 minutos. Muy bien. Felicitaciones a todos. Porque hace frío y los muchachos también quieren llegar a las 20 y a las 21 minutos estar en la casa. Porque ya avisaron en la casa que a 21 minutos van a estar ahí, así que eso es importante, avisar en la casa. Lindo programa tenemos hoy. Un veterano de guerra. Yo se los quiero adelantar antes de hacer la presentación del programa, les quiero contar algo. El invitado del día de hoy tiene una historia muy linda porque yo la escuché, obviamente. Ayer jueves lo estaba mirando en mi casa. Muy emocionante. Hay cosas que son inéditas. Y hay cosas que se presentan en la vida y uno no sabe ni por qué pasa. Nosotros no supimos cómo era que íbamos a ir a cumplir el servicio militar y después ir a Malvinas y que se iba a desatar el conflicto bélico. Y entonces todo fueron cosas que nos fueron sucediendo. Y a partir de que termina el conflicto bélico también empezaron a ocurrir cosas que nosotros no sabíamos. Por ejemplo, no sabíamos que con el tiempo íbamos a poder volver a Malvinas. Y volvimos a Malvinas, algunos volvimos a Malvinas y nos hacíamos la pregunta de que cómo vamos a ser recibidos por las autoridades del aeropuerto. Y pasamos ese lugar y fuimos a parar a cada cual a un hotel, no sé, al lugar que les tocó. Se pueden estar en casas de familias, que la mayoría son chilenos los que alquilan las casas ahí en Malvinas. Y bueno, y también nos preguntábamos cómo iba a ser el trato. Pero este compañero veterano de guerra que va a estar el día de hoy, le pasó algo inédito. Pero le voy a pedir, por favor, ya no está escuchando, está conectado, pero le voy a pedir, por favor, que lo del inglés, que tenía 10 años en el 82, le pasó algo inédito cuando él vuelve a Malvinas, nuestro compañero, vuelve a Malvinas ya con su señora, ya casado, tenía una familia, le ocurrió algo inédito. Esto, para que él nos cuente esto, por supuesto, yo lo sé, pero es algo muy, muy emotivo, muy emocionante. ¿Qué le pasó a él? Para eso van a tener que esperar, qué sé yo, 20 minutos antes que termine el programa. Ahí nos va a contar eso. ¿Es una manera de enganchar para que se queden todos? Sí, bueno. Esto lo hacen los grandes programas hay grandes programas, no sé, grandes programas, según cómo se lo mire, que te dejan enganchado para lo mejor en la última hora. Bueno, nosotros también lo podemos hacer. Hoy, 22 de mayo del 2026, nuestro programa es el 229 de Unidos como Malvinas. Mi nombre es Carlos Muelas. Porque me han llegado a preguntar, ¿Muelas? Sí, Muelas, eso que tenés en la boca en plural, así es mi apellido. No lo elegí yo tampoco. Mi número de celular, que lo quiero anotar, y nos comunicamos por vía WhatsApp, por supuesto, ¿no? 3704 21 14 21. Vamos a enviarle saludos como todos los viernes a los televidentes que tenemos en Oviedo, en España, en Asunción, Paraguay, que estamos acá cruzando el río, en Santa María, Brasil, en Montevideo, Uruguay y en Lima, Perú. Después, con el correr del programa, los voy a ir nombrando a los que nos siguen de ahí, de diferentes países. Y por supuesto, a todos los argentinos que de una u otra manera malvinizan día a día y que malvinizan, ¿qué es malvinizar? Muchas veces se preguntan o nos preguntamos, es seguir manteniendo
los recuerdos que trajimos de Malvinas, seguir manteniéndonos y seguir rindiéndole homenajes a los veteranos de guerra, a los verdaderos héroes, que son los que quedaron en Malvinas. Nosotros solamente fuimos a cumplir con la patria. Hay muchos que piensan diferente y lo acepto totalmente, ¿eh? Siempre acepto el pensamiento que piensen diferente a lo que digo yo. Estamos todos los viernes de 20 a 22 horas en directo por La Pacho Canal 11. Pueden entrar en internet, www.lapachocanal11.com.ar. Este programa se repite únicamente los que sintonizan el canal. Todos los lunes se repite este programa, los lunes a partir de las 22:30 horas. Toma nuestra señal la FM 96.5 Radio San Jorge de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, de mi amigo, veterano de guerra y hincha de Boca. Bueno, nadie es perfecto, es una excelente persona, pero él no es perfecto porque es hincha de Boca. Luisito Massa, un hermano para mí, lo quiero muchísimo. Fuimos a Malvinas a hacer el servicio militar juntos y hasta ahora seguimos juntos, de una u otra manera estamos juntos. La FM 91.9 de Madryn Urbana, ahí en Puerto Madryn, y en YouTube miran este programa también, Unidos como en Malvinas, y en el Facebook, en este momento se pueden conectar, buscan Carlitos Muelas y Malvinas, nuestra historia viva, que es un grupo de mi hermana, y nos conectamos en directo, ¿sí? Ahí pueden hacer las preguntas que quieren, saludar lo que quieran, vía Facebook o vía WhatsApp, que le pasé el número 3704-2114-21. Nuestro invitado de hoy tenía 20 años cuando fue a Malvinas. ¿Y por qué 20 años y algunos 18 y otros 19? Él tenía 20. ¿Por qué pidió prórroga para estudiar? Antes te tocaba hacer el servicio militar y vos pedías una prórroga para terminar de estudiar, te otorgaban esa prórroga y podías seguir estudiando hasta recibirte, pero el servicio militar lo tenías que hacer sí o sí. A este amigo fue bueno y fue malo. Pidió la prórroga, terminó de estudiar, pero lo hizo 2 años después. ¿Y qué pasa con esto? Le tocó ir a Malvinas. Gracias a Dios que nos tocó ir a Malvinas, y decimos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar acá. Y de poder rendirle homenaje a nuestros compañeros. Su esposa se llama Silvia. Tienen 3 hijos, Tomás, Dina y Bruno, que nacieron el 17 de octubre, los 3. Tomás, Dina y Bruno nacieron el 17 de octubre. Es rarísimo, es rarísimo. Se ve que le dieron permiso a Quito. Claro, viste como el que dice cuántas veces por año, no voy a entrar en detalle, cuántas veces por año. Bueno, a este le tocaba justo esa fecha y justo esa fecha, y la señora quedaba esperando un bebé. Quito, una puntería espectacular, hermano. Así fuiste en Malvinas y así seguís siendo acá en la vida civil. Tienen 5 nietos. Sus padres, Alberto y Erika, nació en Gutenberg y actualmente vive en Villanueva. Hay un puente que divide Villanueva y Villa María. En Villanueva vive él. Esto está situado en la provincia de Córdoba. Nuestro invitado perteneció al Regimiento de Infantería Mecanizado 25 de la localidad de Sarmiento, en la provincia de Chubut. Él estuvo en la sección bote. Los que están en el tema van a saber cuál fue la participación de cada sección, y él fue uno de los que la pasó muy mal. Recuerden lo que yo le estoy diciendo en este momento. Y siempre digo, la pasó muy mal a cada entrevistado, a cada amigo veterano de guerra. Y sí, siempre todos la pasamos mal. De una u otra manera la pasamos mal. Pero la pasó mal, muy particular las cosas que le tocó vivir. Fue uno de los primeros en pisar Malvinas en aquel 2 de abril de 1982. Entró en combate, entre otros lugares, en Ganso Verde. Su jefe
una persona muy conocida que tuvo uno de los héroes, el teniente Esteves, y tuvo un amigo muy, muy particular que tiene una historia con él, y el amigo también héroe porque murió en Malvinas, se llamaba Fabricio Carrascul, y también tiene una linda historia con el soldado Saccheto y Buffarini, el polaco Buffarini, del Regimiento 25. Varios compañeros de ellos que dieron la vida por la patria, de ahí del Regimiento 25, que el Regimiento 25 era, su autoridad máxima era Seineldin. Después, obviamente, cada cual tenía su jefe. Él tuvo la oportunidad, por medios propios, volver a Malvinas. ¿Y por qué le digo por medios propios? Porque muchas veces se hacen estos viajes a Malvinas que los diferentes gobiernos antes, no ahora, antes diferentes gobiernos apoyaban a un grupo de veteranos de guerra que eran elegidos por cada centro de excombatientes, centro de veteranos de guerra, pero él tuvo que ir por sus propios medios, con su señora y con unos amigos que después sí se fue agrandando esa amistad, y fueron a Río Gallego, y de Río Gallego fueron a Malvinas, y en Malvinas participaron y tuvieron muchas vivencias, que parte de esa es la historia de este niño de 10 años, el inglés, y después nos va a contar. Vamos a darle la bienvenida a este compañero veterano de guerra, o excombatiente de Malvinas, como le quieran llamar, cordobés, el Eric Walter Langer, más conocido como Quito. Le decía Eric y no te contesta. Quito, ¿cómo estás, querido? Buenas noches. Hola, Carlito, ¿cómo andás? Buenas noches a toda la audiencia. Gracias, querido, gracias por estar, Quito, gracias por prestarte a contar tu historia. Y no exageré nada cuando dije todo lo que pasaste, porque sé las vivencias, las cosas que pasaste. Vamos a empezar por Gumber, tú, ¿no? ¿Gumber era? ¿Tú dónde naciste? Gutenberg. Sí, Gutenberg. ¿Y hasta qué edad estuviste ahí, Quito? No, en realidad mi papá médico estaba trabajando en un centro asistencial ahí en un dispensario que había, una localidad chiquita. Sí. Y bueno, yo ya tenía 2 hermanas mayores y mi mamá estaba embarazada, y nací en enero del 62, con 35 grados. ¿15 de enero? A ver si me equivoco. 15 de enero. ¿Viste qué memoria que tengo? No lo tengo, lo leí ahí a la pasada. ¿Y naciste dónde? ¿En Gutenberg? Ahí en Gutenberg, ¿Sí? que es una localidad pequeña en el límite de Córdoba con Santiago del Estero. Y sí. bueno, ahí estuvimos un tiempo y después nos volvimos a Córdoba. En Córdoba viví hasta los 7 años, y a los 7 años nos vinimos a Villa María, y ya nos quedamos definitivamente acá en Villa María, donde forjé todas mis amistades y bueno, Sí. y todo lo demás. Pero ¿cómo fue que ahí se divide Villa María con... ¿Vos me decías que por un puente se divide? Sí. El río divide las 2 ciudades. Casualmente Villanueva está cumpliendo 200 años este año. Sí. Es más antigua que Villa María. Sí. Y bueno, ahora el lunes 25 tenemos el desfile de los 25 del 25 de mayo. Sí. Y viene el gobernador, y bueno, ahí vamos a desfilar los veteranos. Qué bueno, ¿le dan participación, Quito? Sí, mucha. Sí. Siempre tuvimos muy buena relación con Villa María y con Villanueva. El municipio colaboró siempre con nosotros, siempre dispuestos, y bueno, siempre se consiguieron muchas cosas. Lo importante... El año pasado inauguramos el museo. Sí, te escucho. ¿El año pasado Sí, inauguraron qué? El museo en Villa María. Ah, qué bueno.
Qué lindo. Sí, sí. Sí. Y lo importante es que les den participación, pero que también que puedan ayudarlos a cada uno con los problemas que tienen los veteranos de guerra por las secuelas, por lo que sea, por las secuelas que trajimos de Malvinas, pero que los ayuden de una manera u otra. Hoy, por ejemplo, acá en Formosa no hay medicamentos para los veteranos. No hay medicamentos, que es la obra social PAMI que nos tendría que absorber a nosotros. Sí, tenemos la obra social, pero si la tenemos y no presta ningún servicio, hace cuenta que no tenemos. No sé cómo están ustedes ahí. Sí, no, nosotros con respecto a la municipalidad tuvimos un compañero que estaba mal y le pedimos apoyo a la municipalidad y le consiguieron unos profesionales en Córdoba Sí. para que lo atendieran y mejoró mucho, le dieron trabajo en la municipalidad y bueno, le cambió la vida realmente. Y gracias a eso nosotros también empezamos a trabajar con esos profesionales en Córdoba, Sí. viajando una vez por semana y después la municipalidad nos ayudó y los pudimos traer a Villa María y empezó a trabajar con los veteranos y con los familiares de los veteranos también, que eso es importante. Eso es lo importante, que amplíen para los familiares, porque muchas veces toman en cuenta a los veteranos de guerra y nada más, y después también tenemos una familia, también tenemos hijos. Sí. Entonces, que se les dé una manito a los hijos, eso es importante. Eso es también después tener un buen pasar, no digo un buen pasar económico, pero un buen pasar por lo menos con la salud, que es importante. Sí, es fundamental. Sí. Quito, ¿cómo fue que...? ¿Sabes qué? Te voy a leer los mensajes que me están llegando, porque si no después se me juntan muchísimo. Dale. Y después arrancamos, me empezás a contar de a qué te dedicabas antes de ir al servicio militar. Después obviamente viene el sorteo y eso lo hacemos, ya lo hemos hablado en privado. El primer mensaje es de Hugo Balsamelio. Dice: buenas noches, Carlitos y grupo, abrazo malvinero para todos y para el veterano de guerra Eric Langer, ya conectado desde Bahía Blanca. Gracias, Huguito, te mando un abrazo grande, querido. Cristina Romano Ayala dice: buenas noches, Carlitos, bendiciones para todos desde Oviedo. Hace un ratito le decía a la gente de diferentes lugares, de diferentes países, Cristina Romano Ayala dice: desde Oviedo, es Oviedo en España, de ahí nos mira ella siempre. Todos los viernes está presente. Y más abajo dice: un gusto conocer al señor veterano de guerra Eric, gracias por compartir sus vivencias. Muchas gracias, Cristina, gracias por acordarte del programa, del invitado y de mí también, por supuesto. Carlitos Pichino, dice Carlos Pichino, dice: buenas noches, amigo Carlitos, acá desde Montevideo, Uruguay, Pichino, y mi señora Marta, del pueblo de Villa Escolar, Formosa, Argentina. Saludos para todos desde acá de Montevideo. Abrazo grande, Carlitos Pichino. Carlos Ariel Morales, desde Mendoza, presente. Gracias, Carlos. Confírmame si vos sos el fotógrafo, porque por ahí me confundo yo. Hay otro Morales ahí. Francisco Lino Martínez dice: buenas y santas, Carlitos, desde Montecaseros, Corrientes. Un abrazo grande a vos y al veterano entrevistado. Gracias, Francisco Lino Martínez, veterano de guerra. Gladys Zunilda Palacios, un abrazo malvinero desde Pirané, Formosa. Gladys es la esposa de un veterano de guerra del Grupo de Artillería 3 de Paso Libre. Una malvinizadora, esta señora, tiene que ser así. La esposa de un veterano tiene que ser así. Y si no es, lo mismo la vamos a seguir. No es que la vamos a despedir, no, vamos a seguir. Cristina Romano Ayala dice: bendiciones a su hermosa familia, Eric. Gracias. Para vos ese Muchas mensaje, gracias. Eric. Quito. Muchas gracias. Luis Ramírez de Pirané dice: buenas noches, buen programa. Acá mirando con la hincha de Boca. ¿Y qué va a hacer? La señora es hincha de Boca. ¿Y qué va a hacer, Luis? Nadie es perfecto, lo dije hace un ratito. Si tu señora Estela es hincha de Boca, y bueno, ¿qué va a hacer?
Por ahí recibí un mensaje por privado también de César, tu hermano, inteligente también, por supuesto. Gracias por todos los mensajes que están llegando. En tu ratito sigo, hacemos una pausa con una pequeña pausa, acá nomás siguiendo en el aire, pero hacemos una pausa de lo que nos está hablando nuestro invitado y voy a seguir leyendo los mensajes, claro que sí. Quito, contanos, ¿qué hacías antes de ir a hacer el servicio militar? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacía? Yo estaba estudiando el secundario, me costó repetidos años, era bastante vago, ¿Sí? por eso tuve que pedir la prórroga. Jugaba al rugby desde los 12 años, que fue algo que me ayudó mucho, Sí. por lo que significa el rugby, ¿no? El trabajo en equipo, el juego en equipo, respetar los líderes. Somos 15 que entramos a la cancha y somos los 15 igual de importantes y bueno, el rugby fue muy importante para mí. Y bueno, después hasta octubre del 81 que llegó el sorteo y bueno, me tocó hacer el servicio militar. En febrero me tuve que presentar en Holver el 2 de febrero y sin saber a dónde íbamos, ¿no? Porque era así, Sí. te presentabas y no. ¿Ahí en Holber No ustedes sabía. hicieron la revisación médica? Exactamente. Sí. Hicimos la revisación ahí y ahí es donde lo conozco a Fabricio y a Horacio Giraudo. Fabricio Carrascul y Horacio Giraudo. Sí. Ahí nos encontramos y nos presentamos y me dijeron que eran de Hernando, que habían ido a Villa María a bailar algunas veces. Bueno, y ahí empezamos a dialogar. El primer día estábamos en Río Cuarto, en el hospital Casa de Padua, Sí. y el segundo día en Holber. Así que cuando terminamos la revisación nos sentamos en un cordón de una veredita que había y nos pusimos a hablar de lo nuestro, esperando el resultado de la revisación y bueno, ahí nos entregaron el documento donde decía apto absoluto los tres, así que nos fuimos a nuestra Ya lo casa. esperaban, seguro ustedes. Ya estaba Sí, sí. entregado. Sí. Está bueno. Quito, y decime, y de ahí, bueno, ¿cuánto tiempo pasó para la incorporación? Esa es la parte de la revisación médica y después... Sí. Y después en febrero nos incorporan. Sí, A mí nos teníamos que presentar el 2 de febrero en Holber a las 7 de la mañana. Sí. A mí me llevó mi papá y cuando llegamos a Holber, llegamos un ratito antes, nos fuimos a una estación de servicio a tomar un café sí. y en la estación de servicio estaba Fabricio y Horacio con el padre de Horacio también tomando un café y mirá, ahí están los chicos de Hernando, mirá, ahí está el chico de Villa María, nos encontramos de nuevo. Así que entramos juntos al regimiento, ahí el destacamento, y bueno, a partir de ahí estuvimos juntos en todo. Nos tocó viajar en tren de Holber a Río Cuarto a Villa María Córdoba, en Córdoba en avión hasta Comodoro Rivadavia, y de Comodoro hasta el regimiento a Sarmiento, que son 140, 150 kilómetros. Y bueno, llegamos al regimiento y ahí nos dijeron dónde estábamos y el nombre del regimiento, Regimiento Infantería 25, que el jefe del regimiento era el teniente coronel Seineldin. Y bueno, que a partir de ese momento íbamos a recibir la instrucción para terminar siendo soldados. Así que bueno, ahí empezamos la vida en el cuartel. Esa noche nos pelaron, yo ya fui pelado porque mis compañeros de rugby me habían hecho la despedida y me Típico. pasaron la máquina, me dejaron. Y Fabricio no, Fabricio tenía rulos, Horacio tenía el pelo lacio, y lo agarraron esa noche, viste, era un conscripto que le preguntó, che, ¿quién sabe cortar el pelo? Y dice, yo sé, y cortaba como venía, y bueno, así quedaron las cabezas, ¿no? Viste lo que era el otro día, una boina tenían en la cabeza. Sí. Y bueno, después nos separan, viste que te hacen elegir por profesión o por oficio. Yo me noté como conductor de Jeep, porque me habían dicho que como chofer me pasabas bien, no quedé. Te fuiste a manejar una carretilla.
Sí. No, por suerte nos separaron por estudio, habíamos terminado el secundario, nos hicieron poner con los que terminaron el secundario, después los que no tenían estudio y los que tenían primario. Y ahí es cuando lo vemos por primera vez al teniente Esteves. Ah, Apareció el teniente Esteves, viste, con su porte bien de militar, con la boina y el escudo de comando, con las granadas en el pecho y el cuchillo de comando al costado. Y bueno, empezó a caminar entre nosotros y empezó a elegir. Y los hacía parar y hacerlo pasar por un costado. Yo ahí estaba con Oscar Ledesma, que es un chico de la Carlota, y nos preguntábamos quién era, y ahí dice, es el teniente Esteve, que bueno, es un militar bien, muy bien visto acá. Entonces llega donde estaba yo, me dice, parece, ¿cómo se llama? Eric Langer, que estudio secundario y qué deporte hace, rugby. Pase para allá. Y ahí me separó, y separó a 35, y bueno, después que nos separó, nos juntó a todos y nos informó que a partir de ese momento empezábamos a integrar la sección AOR, aspirantes oficiales de reserva, que íbamos a tener una introducción muy severa, nos iban a tener más corto que al resto, pero íbamos a salir con el grado de subteniente reserva y nos íbamos a ir a los 6 meses de baja. Entonces cuando nos dijeron 6 meses y nos vamos de baja, listo, no me importa que me den instrucción más fuerte y todo, pero me voy a los 6 meses, me vuelvo. claro, buenísimo. Estábamos a 1900 kilómetros de nuestras casas ahí, Sí, ¿no? sí, sí. Sin teléfono, sin comunicación, sin nada. Así que bueno, después nos empezó a entrevistar uno por uno y nos preguntaba lo que habíamos leído, si nos gustaba leer, qué hacíamos, el deporte, cómo estaba constituida nuestra familia. Y ahí nos empezamos a acercar al teniente, ¿no? Era una persona muy carismática, a pesar de que tenía un porte de duro, era muy humano y sabía llegar a cada uno de nosotros, Sí. que fue lo que nos sedujo desde un principio y por eso tratamos de actuar y hacer nuestras cosas llamándole la atención para que nos dijera, che, qué bien que están, qué bien que ejecutan los ejercicios y todo eso. Sí. Así que bueno, empezamos con la introducción. Dicen, me han dicho, me han contado, que el teniente era una persona que solamente con pararse frente a vos y mirarte, inspiraba ese respeto, sin tratarte mal, sin hablarte mal, sin nada, solamente su presencia era muy fuerte, muy que se imponía mucho, ¿no? Sí, era un líder nato, era... Sí, sí. Así como te digo, que parecía serio, en el fondo era muy humano y sabía llegar a cada uno de nosotros. Fue eso. Después, es más, después cuando cuando volvimos y hablamos entre nosotros, vos escuchás a cada uno de los integrantes de la sección y dicen, sí, porque yo con el teniente hablaba mucho y venía y hablaba conmigo. Y otro dice también lo mismo, sí, yo también venía conmigo. Y uno pensaba que uno era el que... él me había elegido a mí como... para hablar, y no, era que se llegaba a todos. A todos, Él claro. se acercó a todos y todos teníamos la misma sensación. Qué lindo. No, era una persona muy especial. Recién nombraste, Quito, a un veterano de guerra de ahí de Córdoba, Ledesma. a Ledesma. ¿Cómo es el nombre? Oscar Ledesma. Oscar Ledesma. Oscar Ledesma, Tiene una historia también, Oscar Ledesma, medio así Sí. como vos. apuntador de la MAC. Sí, qué historia. Voy a hacer todo lo posible para tenerlo en el programa. Creo que es uno de los pocos que mató a uno de los jefes de los ingleses, fue el que lo mató a él. Pero no importa, hoy estás vos. Y decime, y bueno, ¿y la instrucción la hiciste con él, con el teniente? Sí, el teniente estaba, nos fuimos al vivac, el vivac estaba a 4 kilómetros del regimiento y ahí dormíamos en pareja en carpa y empezamos con introducción, a las 6:30 de la mañana nos levantábamos, mate cocido y salíamos al campo, a la introducción en el campo y después al mediodía volvíamos y nos cambiábamos con la ropa deportiva y salíamos a correr, él salía a correr con nosotros, siempre adelante. Qué lindo. Él pregonaba con el ejemplo. Claro. Te cuento una anécdota.
cuando un día nos iba a enseñar toma y cambio de posición. Sí. O sea, tirarse al piso y cuando nos decía arrastrarse teníamos que tomar otra posición, arrastrar en otra posición. Y bueno, entonces dice al piso, nos tiramos al piso y allá en el desierto, espinillo, yuyo alto, tierra, piedra, Sí. y nosotros íbamos esquivando, ¿viste? El espinillo, Sí. el yuyo, la piedra. Y dice, soldado, firme, rodilla a tierra, todo rodilla a tierra, y dice, esto se hace así. Y se tiró de panza al piso y empezó a arrastrarse, viste, arriba de los espinillos, de las plantas, de las piedras. Terminó todo rayado, los brazos, la cara, todo. Y dice, así se hace. Y así nos enseñó, con el ejemplo. Qué lindo. Así que, nada, sí. Y corriendo, salíamos a correr al mediodía y él corriendo adelante y nos hacía cantar canciones o inventar canciones mientras corríamos. No, fue algo, y nos dijo, ustedes tienen que ser como una manada de perros rabiosos, se tienen que defender uno al otro y mantenerse siempre unidos. Y así lo hicimos por él, ¿no? Mm. ¿Cuántos eran en el grupo que estaba con el teniente Esteve? Empezamos 35 y después se fue depurando la selección, quedamos 30. También tuvimos al cabo Primero Olmos, que también era comando y era el encargado de la sección. Estaba el teniente Esteves y el cabo Primero Olmos, que era el encargado de la sección, y después estaba el cabo Zárate, que era de apoyo al cabo Primero Olmos, y después fueron agregados Rosales y Castro para ir a Malvinas. Pero el cabo Primero Olmos también era Olmito. comando. Sí, no. Le decían Olmito. Oito era. Oito. Oito. Oito y le decían Olmito, sí. Sí. Una vez, Olmo, nosotros vamos a desayunar, salimos de desayunar, pasamos por la cantina porque íbamos a ir ya estábamos en el regimiento, íbamos a salir al campo a instrucción con Olmos. Y pasamos por la cantina y le decimos, Olmo, no podemos, mi cabo Primero, no podemos ir a la cantina a comprar algo para comer. Y dice, pero si recién desayunaron, ¿tienen hambre? Sí, tenemos hambre. Bueno, espérenme acá. Entonces agarró y se fue y volvió al ratito con una bolsa esa de papel madera. Y dice, ¿quién tiene hambre? Y todos levantamos la mano, entonces sacó 12 huevos. Y nos dio un huevo así repartido, los 12 que le tocó. Sí. Dice, bueno, cuando tengan hambre van a comer cualquier cosa. Si tienen hambre, se comen el huevo así. Y se metió el huevo en la boca y se lo comió con cáscara y todo. Y dice, ahora ustedes. Así que se metieron todo el huevo en la boca. Y bueno, viste, a algunos se les chorreaba y se lo tragaron así como venía. Y pregunta, bueno, dice, ¿les gustó? Y uno levantó la mano y dijo, sí. Bueno, dice, cómese otro. Y le dio otro huevo. No. Otro loco más, dijeron ustedes. No. Sí, claro. Estábamos rodeados de locos. Sí, claro. En el buen sentido. Sí, nada, sí, se entiende, porque siempre hay un locato más que otro. Que está el bueno, el loco, el que te trata bien, el que te trata mal, el argel que ni él mismo se soporta, había de todo. Sí. Sí, por eso hablábamos nosotros en privado, que no se puede generalizar, ni todos fueron malos ni todos fueron buenos, es así. No. Me refiero al trato de ellos para con nosotros los que fuimos soldados. Ahí te leo un par de mensajes más que están llegando. Bueno. Estela González, hola Carlos, acá mirando tu programa, ya no me queda más nada por mirar, hincha de Boca, por eso debe poner no me queda más nada por mirar. Alejo Domingo Muñoz dice, buenas noches Carlitos, un abrazo desde la puerta del impenetrable chaqueño, ahí estoy escuchando a ese veterano de guerra. Alejo Domingo Muñoz es veterano de guerra también. Elena López, de ahí vecina tuya, es Quito, de Córdoba. Elena López dice, buenas noches, abrazo malvinero. Nunca me puedo acordar. Mirá que yo con ella me conecto durante la semana continuamente. Me conecto para saludarnos así. Para hablar de diferentes temas puntuales que hablando de Malvinas, por supuesto, o de la familia también. Acá hay una señora que vos la conoces, Vi Martini, es Vicky Martínez,
pero... Vi Martínez, Sí, es de Sarmiento, Chubut. Claro, es la fotógrafa del regimiento. El fotógrafo del regimiento. Claro. Dice, buenas noches, Carlitos Muela, gracias. Malvinera. ¿Eh? ¿Cómo? Malvinera. Sí, sí. Malvinera y defensora del regimiento 25. Terrible. Lo ama. Sí. Y también un día, no sé qué, algo así, hice un comentario así, y no le... Es muy fanática del equipo contra. Sí. Muy fanática, pero fanática enferma. El único defecto que tiene. ¿Y qué va a ser? Pero no lo diga así porque si no se va a enojar. Una vez se enojó, porque yo no sé qué hice un comentario así, se enojó. Dice, Divina. gracias por permitirnos ver la presencia del querido Eric Walter Langer, porque te etiquetó, soldado de la patria de la sección Bote, de nuestro glorioso regimiento de infantería mecanizado 25. Saludos desde Sarmiento, Chubut, la cuna del Bravo 25. Fíjate si no es fanática, pero está bueno que sea así. Carlos Ariel Morales dice, sí, soy un fotógrafo y alguien que le gusta el tema de supervivencia. Soy alguien que pudo recorrer también los pasillos y conocer y convivir con los marinos que acompañaban a Giachino. En el 82 yo fui soldado, en el 83, al siguiente año. Qué lindo. Lindo porque ahí estaba justo en el medio. Gracias por estar siempre, Carlos. Siempre me acuerdo porque miro los posteos tuyos de las fotografías que haces. Blanca Volpi dice, buenas noches, Carlito querido, desde Coronel Pringle, abrazo grande, malvinero para vos y los tuyos, tu invitado y toda tu audiencia. ¿Sabés cuánto años tiene, Quito, de la señora de Blanquita? Tiene 85 años. Todos los viernes está. Todos los viernes está conectada ahí de Coronel Pringle, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Un ejemplo, sí, es un ejemplo de patriotismo, de malvinizadora. Tiene una historia también esta señora cuando era hace 40 años atrás, 44, justo cuando algunos iban al sur en tren, ella se tomó un trabajo, muy pocas veces lo digo, se tomó el trabajo con otras compañeras, con otras amigas de ellas, de hacer tortas fritas y mate cocido, y le llevaba a los soldados que iban al sur, algunos pasaban a Malvinas, otros se quedaban en el sur, pero ella y sus amigas les daban el mate cocido con la torta frita. Y otro trabajo, tiene un cuaderno, que todavía lo tiene ella, ojalá que me lo regale algún día, anotaba la dirección, pues claro, porque a todos nos mandaban sin decirle, vas a la guerra, vas a Malvinas, vas... No, directamente, calladita la boca, subían al tren, todo equipado, al sur. Nadie sabía, y sus familiares tampoco. Ella se tomaba el trabajo de anotar la dirección de los padres del soldado que iba para el sur, y se iba a su casa y le escribía, su hijo el día de hoy pasó por acá por Coronel Pringle, se está yendo al sur, no se sabe si va a Malvinas, y después la familia, los padres le contestaban a ella, y ella ha llegado a reencontrarse con esos soldados, ahora después de grande, se ha llegado a encontrar, y ella los tiene anotados en el cuaderno. Eso es un documento valiosísimo, y ahí está Blanquita. Ha sufrido una mujer sufrida, pero ahí está, siempre poniéndole el pecho a las balas. La conocí personalmente, fui a la casa. Y una persona que siempre está malvinizando, pase lo que pase. Perdió su marido, estuvo no sé cantidad de años al lado del marido muy mal, perdió su hijo, pero siempre ahí firme, siempre con un buen sentido del humor, siempre. Blanquita la adoro yo. Blanquita, que le quiera mandar un mensaje o agregarla en el Facebook, Blanca Volpi con B corta. Es una persona a la cual necesita que la acompañemos. Y ahí estamos. Mensajita, nosotros mandamos mensajes por WhatsApp y todo. Muy buena. Sergio Peruchín dice, hola Carlito, buenas noches, abrazo grande para vos y otro para el veterano del 25, veterano de guerra, Eric Langer.
emocionante la historia de su regreso a Malvinas junto a su esposa. Sergio Peruchín, sí, la verdad, eso lo vamos a dejar para la última parte del programa, porque es emocionante. A mí, ayer me estaba mirando solo y se me cayó la lágrima de cuando lo escuchaba, que lo contó en otro lugar. Adolfo Caballero dice, buenas noches, Carlos. Adolfo Caballero es de Ibarreta, de acá del interior de Formosa, pero vive en Bahía Blanca. Te mando un abrazo grande, Adolfo, querido. Ernesto Omar Pollo, saludos amigos, gran abrazo malvinero. Hoy recordando que el 21 de mayo entramos en combate en el desembarco de San Carlos con Esteban, los integrantes del Regimiento 25 y Regimiento de Infantería 12. Saludos desde Montecaseros, Corrientes. Sí, señor, el 21 de mayo, hoy 22. Ayer era que entraban en combate vos y nuestro invitado también. Rosana Jauregui dice, hola Carlitos, por fin pude comunicarme. Gracias, Rosa querida. Máximo Rolón, otro veterano de guerra de acá del interior. ¿Qué dice Máximo? Dice, buenas noches Carlitos, abrazos y bendiciones para vos y al veterano de guerra que está contando sus vivencias en Malvinas, desde Estanislao del Campo, tomando unos mates, aprovechando el fresco, mirando el programa. Gracias, nene querido, nene le dicen a Máximo Rolón de ahí de Estanislao del Campo, una localidad acá en el interior de Formosa. Quito, no te interrumpo más. Continuamos. Volvieron de la instrucción. Sí, bueno, y los primeros días de marzo fue el papá de Fabricio a visitarlo, porque un amigo del padre tenía que llevar unas chatas, entregar unas chatas ahí en Río Gallego, y le dijo, che, llévame una de las chatas y de paso vamos y lo visitamos los chicos. Así que cayeron a Sarmiento el papá y lo hizo llamar a Fabricio, salió Fabricio y Fabricio le dice, che viejo, decile al teniente si lo deja salir a Horacio Giraudo y al Ángel, que me hice amigo de él, somos amigos, así tomamos unos mates. Así que bueno, nos dejaron salir y nos pusimos a tomar unos mates ahí con Nelson, el padre de Fabricio, Horacio. Y el papá de Fabricio había llevado una cámara de fotos. Entonces nos sacó fotos a los tres, apoyados en una chata, después con las boinas y los fusiles, un montón de fotos que estamos los tres, yo al medio y Horacio de un lado y Fabricio del otro. Y cuando terminó la visita, el padre le dice, mira, yo me voy a llevar este rollo y te dejo la cámara y 2 rollos más. Así te sacas fotos vos con los chicos acá en el regimiento. Perdón, Quito. Sí. Le digo a la gente, tomen en cuenta esto que termina de decir. Tomen en cuenta esto, que el padre de su compañero, el padre de Fabricio Carrascul, pongan en Google Fabricio Carrascul y ahí se van a dar cuenta quién fue Fabricio Carrascul. Y aparte de esto, el padre de él le deja la cámara y las fotos que les tomó ahí. Tengan en cuenta esto para cuando se va desarrollando la historia, qué fue lo que pasó con esa cámara y con esa foto, ¿sí? Disculpame que te interrumpí, Guito. Está bien. No, le deja la cámara y 2 rollos y el padre se lleva el otro rollo que había sacado ahí. Sí. Claro, y yo le doy una carta para que se la mande a mis viejos desde Hernando y dice, sí, le voy a mandar la carta y le voy a mandar las fotos estas, así ellos la tienen también. Así que bueno, se fue y Fabricio quedó con la cámara y sacaba fotos mientras hacíamos la introducción, todo ahí en el regimiento. Y bueno, llega el 27 de marzo. El 27 nosotros a la mañana estábamos por salir de introducción al campo, la sección sola. Todavía no nos habían dado el armamento de guerra. Sí teníamos el armamento, pero con munición de fogueo. Y al mediodía nos dan la contraorden de pasar por sala de armas, que nos van a dar la munición de guerra, y nos empezaron a equipar. Nos dieron el duvet, nos dieron los guantes, los visores, todas esas cosas. Nos empezaron a equipar con todo. Y bueno, nosotros pensábamos, qué raro pasará. Y nos llevaron a la plaza de armas
y en la Plaza de Armas nos encontramos con una sección de la compañía Comando y una sección de la compañía B. Y a partir de ese momento nos dicen, nos informan que a partir de ese momento pasamos a ser la compañía C del regimiento y que estaba integrado por la primera sección Bote, que era la sección OR nuestra, con el teniente Esteve como jefe, la sección Gato, que era la sección de la compañía Comando con el subteniente Reyes, y la sección Romeo, que era la sección de la compañía B con el subteniente Gómez Centurión. Y el jefe de la compañía C era el teniente primero Esteban. Así que bueno, empezamos revisión de equipo ahí en la Plaza de Armas y nos dijeron, bueno, a la noche van a venir los camiones, van a parar acá, ustedes van a subir a los camiones. Preguntábamos qué pasaban, nos decían que nos íbamos a un ejercicio. Así que bueno, a la noche, a las 12 de la noche llegaron los camiones, viajamos en camión hasta Comodoro Rivadavia y de Comodoro nos llevaron al aeropuerto, ahí tomamos el avión. Cuando subimos al avión estaba el teniente coronel Seineldin sentado en el primer asiento y el mayor Vergara, que era el jefe de operaciones, sentado al lado de él. Y lo que nos llamó la atención es que nos subíamos al avión y tenía todos los asientos, ¿viste? Porque siempre cuando nos llevaron al avión estábamos sentados uno entre medio de los pies del otro, sin asiento, y bueno, este tenía asiento. Sí, así que viajamos... Un saludo a Vergara, que hoy es el cumpleaños. 80 años. Sí. Y bueno, llegamos a Bahía Blanca, de Bahía Blanca nos subimos los camiones, Puerto Belgrano, y cuando llegamos a Puerto Belgrano era un movimiento bárbaro, estaba la flota preparándose para zarpar, ahí estaba el almirante Irizar, y nos tocó embarcar en el Irizar. Embarcamos, ayudamos a subir todos los víveres, todas las cosas que tenían que llevar el barco, y con Fabricio, con Horacio, con Carlitos Brión, otro chico Marco Juárez, y nos instalamos en la bodega del buque, y a las 6 de la tarde sentimos el movimiento del rompehielos y nos dimos cuenta que empezó la navegación, que estábamos en movimiento, y bueno, y salimos. Y estuvimos navegando un día y al otro día el teniente nos reúne a la sección en la bodega, nos hace poner rodilla a tierra y nos dice, bueno muchachos, esto que estamos realizando se denomina Operativo Virgen del Rosario y consiste en la recuperación de las manos de las Islas Malvinas, de manos de los piratas ingleses que durante tantos años lo usurparon. Y ahí nos enteramos que íbamos a Malvinas. Y nos sorprendió, sí, porque pensábamos que podía haber un conflicto con Chile o algo de eso, nunca pensamos en Malvinas. Y yo pensé en mi familia, en lo orgulloso que iban a estar, en mi papá, lo orgulloso que iba a estar él. Y yo también estaba orgulloso y estaba consciente de lo que estaba haciendo, y no tenía miedo ni nada. Tampoco pensábamos que íbamos a entrar en guerra. Pensábamos que sí, íbamos a ir a tomar. Sabíamos que había pocos Royal Marine en la isla. ¿No presentían nada, Quito, con ustedes, ya que le dieron municiones, no de fogueo, sino las municiones las verdaderas? No, nosotros pensábamos que el conflicto iba a ser con Chile. Nunca pensamos en Malvinas. Sí. Y llegar a Malvinas, no teníamos miedo ni pensábamos que iba a ser algo grande como lo que fue. Nosotros teníamos que bajar el 2 de abril y tomar la pista de aterrizaje, y resulta que como nos agarró una tormenta en el viaje, se rompió uno de los helicópteros y desembarcamos cerca del mediodía. Sí. Un desembarco helitransportado. Ya se había tomado la casa del gobernador, ya había llegado el grueso del regimiento 25, y bueno, del aeropuerto fuimos caminando hasta Puerto Argentino, que son 4 kilómetros, con el equipo. Se nos movía el piso, porque de tantos días estar navegando todavía se nos movía el piso, que fue algo, algunos se caían, y bueno, llegamos a Puerto Argentino, el puerto, y ahí estaba el buque el Isla de los Estados, así que embarcamos ahí y a la noche salimos y al día siguiente llegamos a Ganso Verde,
que fue el destino final nuestro. Sí. Ahí no pasó nada. Había llegado antes el teniente primero Esteban con un grupo de soldados y había requisado el armamento. Así que bueno, nos instalamos en la escuela que estaba a 900 metros del pueblo, del caserío. Sí. ¿Ustedes seguían, Ahí, Quito, siendo los 30? sí, Sí. sí, éramos nosotros los 30 y estaba la sección Romeo también estaba con nosotros Ah, y la sección Gato era más de exploración y andaba dando vueltas por Puerto Argentino, estaba en Modi Group sí. y con la sección Romeo nos instalamos en la escuela. Hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo ya ellos se fueron al pueblo y nosotros nos quedamos solos en la escuela. De acá viene, creo que viene una de las partes más importantes, pero son 20:55. Te voy a leer unos mensajes, vamos a ir a una pausa y ¿Vale? luego nos seguís contando la Ujú. mejor parte. Les decía que se pueden comunicar al 3704-211421, que es mi número de celular. El número mío es el que uso todos los días, pero me pueden enviar mensajes ahí, sin ningún problema. Y por ahí miro, cuando estoy hablando con nuestro invitado, miro el celular, sí, porque me entran los mensajes. Dice, buenas noches, los saludos desde el sur de la patria, de Caleta Olivia, Santa Cruz, un malvinero de corazón, es Héctor Rivera, de Caleta Olivia. Héctor lo conocí personalmente con una vez que fui a dar una charla ahí en Caleta Olivia. Te mando un abrazo grande, hermano. Gracias por estar ahí y por seguir acompañándonos. Un verdadero malvinizador. Dice, buenas noches, don Carlitos Muelas. Muchas bendiciones, mucho éxito en su programa. Estamos mirando, soy la señora de Tura, Albino, de Pirané. Saludos de parte de mi nieta Tiziana Tura y Jacqueline Vázquez. Gracias por estar ahí conectada. Dice, buenas noches, soy veterano de guerra, Dardo Orozco, de Embarcación Salta. Un gran abrazo al camarada de Formosa. Un gran abrazo, malvinero. Gracias por estar ahí. Acá recibo uno que vende empanadas, nada que ver. Dice, sí. Está metido ahí en el medio de todos los mensajes y dice, vende empanadas, no sé qué. Dice Rafael Alcaraz, la Rafita querido, un veterano de guerra de acá de Formosa que fuimos juntos a Malvinas. Dice, buenas noches, Carlito, bien ahí, muy lindo, adelante, BGM. Gracias, Rafita querido, te mando un abrazo grande para vos y para toda tu familia. Excelente familia que tenés. Gracias por estar y acompañar siempre a todos los veteranos de guerra, vos, tu señora, tus hijos. Una familia muy solidaria, de muy buen corazón. Gracias por estar y por acompañarnos. Bueno, ahora voy a los mensajes de estos que me quedan acá y vamos a la pausa. María Eva Hasenclever dice, buenas noches. Es la tía de Julio Cao, del maestro héroe que quedó en Malvinas. Dice, la primera vez que escucho. Ah, bueno. No sé. La primera vez que escucho. Dice, abrazo fuerte para los dos. Debe ser la primera vez que escuchás al veterano de guerra que está hoy, a Eric Langer, pero no sé, te he visto varias veces. Elena López, cordobesa, y no soy perfecta. Muy bien, Elena. A buen entendedor, pocas palabras. Si no sos perfecta, sos hincha de allá del... Bueno, Elena López, saludos al veterano de guerra invitado. Carlos Pichino dice, te estamos escuchando desde Uruguay, Pichino, y mi señora Marta de Formosa, Argentina, saludos para ti y para el invitado. Gracias, Carlito, querido. Mi amigo, mi hermano, Luisito Massa, de ahí de Caleta Olivia, dice, saludos, Carlito. Gracias, Luisito. Gracias, querido. Que está transmitiendo desde su emisora FM 96.5, Radio San Jorge. Toma la señal de acá del canal. Y la verdad que creo que es el mejor
malvinizador ahí en Caleta Olivia, digo, refiriéndome a los medios de comunicación. Luisito Jara dice, muy buenas noches, queridos camaradas veteranos, gran abrazo a toda la tropa de Unidos como en Malvinas. Gracias, Luisito, nos encontramos, el veterano de guerra de acá de Formosa, nos encontramos el lunes para ir a los actos del 25. Gerardo Báez, buenas noches, Carlitos, saludos a tu familia, los hermanos de la turba de Malvinas, preparándome para viajar a la cordillera comarca a llevar donaciones, más de una semana de viajes a distintos lugares de Chubut. Abrazo enorme, malvinero. Gerardo Báez, hace un trabajo espectacular, Gerardo Báez, porque hace colectas de bicicletas viejas, de silla de ruedas, andadores, juguetes, los reparan, formaron una institución de ex policías, veteranos de guerra y otras personas que los ayudan, reparan todo eso, los que les dije, y después se lo entregan a los abuelos, a los niños, y no es que reparten ahí en el lugar, en la ciudad, sino como el mensaje que terminan de enviar, en la cordillera, en diferentes lugares donde como que no es muy, los caminos no son muy buenos y ellos entran lo mismo a solidarizarse con la gente. Aldo Gusteler dice, qué bueno lo tuyo, siempre lo sigo. Gracias, Tete querido. Aldo Gusteler, un amigo de acá, del canal, y excelente persona. Gracias, Tete querido, te mando un abrazo grande. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa de 5 minutos y volvemos y le dejamos a nuestro invitado, Eric Quito Langer, que nos termine de contar parte de su historia. Nunca se cuenta todo, pero nos va a quedar 55 minutos de programa para que nos cuente todo. Y aparte de eso, recuerden lo que les dije de la historia que tuvo él con un niñito inglés de 10 años en el 82 y lo que pasó cuando volvió a Malvinas con su familia. Pausa, ya volvemos. Bien, amigos, 21 horas 6 minutos. Rapidísimo el corte que hicimos porque nuestro invitado tiene mucho que contarnos todavía. Y eso hace de que le demos más tiempo y que no sea corto el tiempo, valga la redundancia, ¿sí? Porque siempre, lamentablemente, tenemos que cortar y decir, bueno, porque los horarios en el canal son 22 horas, a las 22 en punto tenés que cortar. Bien, estamos con el veterano de guerra Eric Langer del Regimiento de Infantería Mecanizado 25 de Sarmiento, ahí en la provincia de Chubut. Una historia muy, muy linda. Los que se perdieron la primera parte, la primera hora del programa, les recomiendo que lo miren por www.lapacho Canal 11, y si no en mi Facebook, directamente entran en mi Facebook, Carlitos Muelas, y ahí lo miran. Después del programa lo vuelven a escuchar, a mirar, y si no, en YouTube entran en Unidos como en Malvinas, se suscriben ahí, es gratis, y escuchamos nuevamente todo lo que nos fue contando. Acá tengo un mensaje del jefe de Elías Silguero, Aldo Gusteler, que le manda un abrazo grande. Y Aldo Gusteler es una excelente persona. Es el jefe de Elías Silguero, pero siempre solidarizándose con la causa de Malvinas y con los veteranos de guerra.
Abrazo grande, Aldo Busteler. Bien, Quito, continuamos. Dale. Dale. Bueno, durante abril, una vez que nos instalamos, Fabricio con su cámara sacaba fotos, nos sacamos fotos. Llega el 24 de abril, que fue un día muy importante para nosotros porque como éramos soldados nuevos, no habíamos jurado la bandera en el regimiento, entonces juramos la bandera en Ganso Verde, en el mismo lugar donde días después íbamos a combatir. Y la verdad que fue un momento muy emocionante. Llegó el teniente coronel Seinelin, el padre Martínez, el mayor Vergara, y nos hicieron formar a las 3 secciones, a toda la compañía C, y el mayor Vergara nos tomó el juramento, que fue muy emocionante. Y bueno, y algunos de mis compañeros cumplieron con el juramento, ¿no? De defender la bandera hasta perder la vida, días posteriores. Y bueno, ya para esa época ya habíamos, el 21 ya, o sea, ya sabíamos que los ingleses venían, esperábamos que se solucionara todo pacíficamente, y llega el 1 de mayo, hasta el 1 de mayo nosotros habíamos hecho las posiciones alrededor de la escuela, pero dormíamos adentro de la escuela que estaba desocupada, dormíamos en unas colchonetas en el piso, así que dormíamos bajo techo. Pero si sonaba la alerta roja, que era la sirena, teníamos que salir corriendo a las posiciones a prestar defensa. Así que el 1 de mayo a las 4 de la mañana suena la alarma, salimos corriendo a las posiciones y me meto en el pozo. Yo estaba con Carlos Brión, yo era apuntador de lanzacohetes y Brión era mi abastecedor. Y bueno, estábamos en el pozo y amaneció, eran las 8 de la mañana, me corro a otro pozo, otra posición que estaba a 10 metros del mío, me meto en la posición, me pongo a hablar y siento ruido de aviones, los Pucará, había una escuadrilla de Pucará ahí en Ganso Verde, que estaban por despegar, se sentía el ruido de los motores y de repente sentimos el ruido de aviones de reacción que venían volando bajito y me doy vuelta y digo, mira, aviones argentinos, y no terminé de decir avión argentino, empezaron a largar las bombas y fue todo humo, fuego, explosiones, corridas, gritos. Ahí aparece el teniente y para ver si estábamos todo bien, si había pasado algo. Por suerte estábamos a 200 metros del aeropuerto, 150, 200 metros. Así que desde ahí nos reorganizó y me mandó al frente del mar, a la costa al frente del mar, y me puso de compañeros al cabo Rosales, que era uno de los jefes de grupo de la sección nuestra, y estuvimos toda la tarde y la noche esperando el posible desembarco inglés, porque el teniente nos dijo, bueno, prepárense que en cualquier momento se viene el desembarco inglés. Y bueno, estaba frente al mar, lloviznaba y sentado en un palo que habíamos cruzado en el pozo de Zorro, y me pregunta el cabo Rosales si tenía miedo. ¿Tiene miedo el Ángel? Y le digo, la verdad estoy cagado de miedo. Estaba pensando que iban a tener los ingleses acá, que le iba a tener que tirar, que ellos me iban a tirar, que era algo que no me lo había imaginado ni en un sueño. Sí. Y bueno, estaba metido en eso. Y bueno, después me dice, no, quédate tranquilo que no va a pasar nada, vamos a estar bien. Y después de ese día nunca más tuve miedo. Empezaron los bombardeos de las fragatas, empezaron los ataques aéreos continuos. Una vez con Fabricio habíamos salido a buscar agua con unas botellas y cuando volvíamos sonó la alerta roja, nos escondimos y esperamos 5 minutos, no pasaba nada, y cuando salimos venían volando 3 Sea Harrier bajitos y las antiaéreas que empezaron a tirar por arriba nuestro, y me empezó a gritar, corre, tírate al piso, y me tiré de cabeza al piso y pasaron los aviones que yo pensaba, lo vi hasta el piloto, todo, y lo bajito que pasó. Y me doy vuelta y lo miro y me largué a reír, y él también dice, ¿viste lo bajo que pasó? Sí, le digo, si lo vi hasta el piloto. Y así nos empezamos a tomar las cosas, ¿no? También otra mañana 3 fragatas se pusieron allá a 25 kilómetros y nos empezaron a tirar, boom, 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 y boom, boom, los bombazos al lado.
y nos temblaba la tierra y la tierra que se caía dentro del pozo y esperábamos como si nada. Y después pasaron los Mirage y lo fueron a bombardear y se sintieron las explosiones y el humo allá a lo lejos y pasaron de nuevo los Mirage. Y bueno, llega el 21 Porque de mayo. creo, Quito, que uno te pasaba tan todos los días, era los bombardeos aéreos, los navales, que uno se lo tomaba como una costumbre, se hacía costumbre, era. No, lo único que no te acostumbraba es cuando muere algún compañero, eso no, o heridos, no. Sí. Pero los bombardeos de noche o los aviones, como no bueno, en este caso vos los ves porque iba muy bajito, alcanzaste a ver el piloto. Pero si no, cuando te bombardeaban de muy arriba, ni siquiera veías. Vos veías No. como un hongo de una nube que se hacía y esa era la bomba que habían tirado, pero al avión ni siquiera lo alcanzabas a ver y entonces uno se acostumbraba. El 4 de mayo pasaron, después del 1 de mayo pasaron de nuevo el 4 y Sí, pasaron, en vez de pasar de oeste a este, pasaron de este a oeste. Y habían acomodado las antiaéreas. Yo justo estaba en un ranchito que teníamos para calentarnos después de las guardias de la noche y secarnos sí. y hacer lo más posible. Y salgo corriendo de ahí porque suena la sirena. Y cuando salgo corriendo venía otro avión Sea Harrier volando del lado este. Tres venían también. Y le empezaron a tirar las antiaéreas y le pegan al primero y se empieza a tambalear y se tira para el lado del aeropuerto y explotó. Cayó cerquito donde estábamos nosotros. Había tirado una bomba peluda. Y después de ese día ya empezaron a pasar a alto y a pasar lejos y a probar, porque viste, por ahí pasaban a alto y sonaba la alerta roja y le tiraban las antiaéreas y se veían las explosiones que le pegaban al lado. Sí. Pero lo que te cansaba eran las alertas continuas, che, que sonaba y no pasaba nada, vos te ibas, te escondías y no pasaba nada, eso te cansaba, hasta que Sí, llegó el momento que nos fuimos claro. frente y dijimos, bueno, no hay. Y Claro, bueno, el 21 se vamos a produce. contarle a la gente que por qué dice Quito, cuando las alertas eran falsa alarma, y porque uno estaba descansando fuera de las trincheras, fuera de los pozos donde nos resguardábamos de los bombardeos, y uno estaba tranquilo y te decían, alerta roja, alerta gris, y bueno, todo de cabeza metido entre las trincheras, bien bajo tierra, y no pasaba nada. Entonces iba, salía, entraba, y eso si era de día no pasaba nada, pero si por ahí era de noche, estaba durmiendo, alerta roja, y te levantaba y salía y no pasaba nada. Y eso No pasaba nada. claro que te molestaba, por supuesto. Sí, No descansabas bien no, tampoco. claro. Y bueno, el 21 se produce el desembarco en San Carlos. Ujú. Ahí es donde estaba el teniente primero Esteban con la sección Gato y una sección del 12, del regimiento 12, que recién hablabas de uno de los oyentes que te había mandado un mensaje, que Sí, estuvo ahí en el desembarco. sí, Y bueno, y ahí nos enteramos que habían desembarcado claro. y que se venía una parte para donde estábamos nosotros y el grueso de los ingleses iban para el lado de Puerto Argentino. Así que bueno, se veían que cada vez los combates estaban más cerca. El 27 de mayo, eh, el teniente nos dijo, muchachos, preparen las municiones, la mayor cantidad de municiones que puedan cargar, la bolsa de rancho y la manta poncho, porque en cualquier momento nos vamos al frente. Eh, Llegó la noche, lloviznaba, a mí se me inundó el pozo. Te digo, cuando el teniente nos dijo eso, él estaba exultante, estaba como esperando el momento de ir al frente, era su Claro, momento, él sabía que había llegado el momento que él quería, claro. el de entrar en Se combate e entiende, ir al frente. se entiende. Y, y bueno, yo le pedí permiso para Era para evacuar, lo que él se había preparado toda la vida. estaba preparado y lo que estaba esperando. Claro. Y bueno, le pedí permiso para evacuarme porque se me inundó el pozo, me fui a la escuela con el cabo Rosal y estábamos en una saloncito que mirábamos, la ventana daba al norte y veíamos las bengalas y las trazantes y la artillería nuestra que tiraba para el lado del norte y pasaba por arriba nuestro, las bombas y el otro lado que tiraban los ingleses y caía por el lado
donde estaba nuestra artillería, y yo tiré la colchoneta en el piso, me metí en la bolsa de dormir así vestido, y me dice el cabo Rosales, mire, el Ángel está cada vez más cerca. Le digo, bueno, cabo, ya está, ya Sí. están acá. Y me dormí, y quedé dormido. Y a la madrugada pasó Carrascul, Fabricio, que era el estafeta del teniente, pasó corriendo por todas las posiciones a avisarnos de que teníamos que formarnos en la puerta de la escuela, que el teniente nos estaba esperando. Así que nos reunió el teniente ahí y nos dijo que había llegado el momento esperado, que nos íbamos al frente. En ese El momento se teniente, cuando paró decís teniente, Quito, ¿te referís el teniente, a Esteve? teniente Esteve. Sí, El teniente Esteve, el jefe nuestro, nos junta a la sección en la puerta de la escuela sí, y nos dice, muchachos, llegó el momento esperado, nos vamos al frente. Y separó al cabo Rosales, a Álamo, a López y a Maina, y los dejó en la escuela para que cubrieran nuestra posible retroceso, y nos encolumnamos de a dos atrás de él, cruzamos un puentecito, pasamos por al lado de un campo minado, pasamos cerca de una antiaérea que nos llamó la atención, que no había nadie en la antiaérea. Esto eran las 6:30, 7 de la mañana, estaba todo oscuro. Y llegamos hasta la Loma Darwin. Nosotros teníamos que ir a reforzar la compañía A del Regimiento 12, que era una compañía de servicio, que estaba el subteniente Pelufo, el jefe. Y sí. cuando llegamos a esa loma, el teniente se encuentra con Pelufo y le pide información, que lo ponga al tanto de la situación, nos hace poner rodilla a tierra. A todo esto vemos que venía avanzando tropa a 300, 400 metros donde veníamos nosotros, en la pendiente pegado al mar, y entonces el teniente le dice a Pelufo que adelante dos estafetas para ver si era propia tropa, si eran los ingleses que venían avanzando, y nos dice a nosotros desplegarse en cadena. O sea, nosotros veníamos uno atrás del otro, empezar a ponernos unos al lado del otro para bajar la pendiente y ocupar las posiciones que estaban abajo, que nosotros no sabíamos que estaban, no conocíamos el lugar y estaba todo oscuro. Y cuando nos empezamos a desplegar en cadena, yo era uno de los últimos, los dos que se habían adelantado, cuando le dan la señal de reconocimiento, eran los ingleses y le empiezan a tirar y pierden la vida los dos soldados del regimiento 12, y ahí nos empiezan a tirar. Así que yo tenía el lanzacohete y los cohetes, dejé el lanzacohete, me saqué los cohetes porque era una bomba humana, y me empecé a arrastrar, y cada vez que me arrastraba era una ráfaga que me pegaba al lado, viste, las trazantes luminosas me pegaban y saltaban y me quedaba quieto. Y lo veo al teniente que iba corriendo de una posición a otra, entonces empecé a enfilar para las posiciones esas, me arrastraba y cada vez que me arrastraba era una ráfaga al lado, hasta que llego a la posición donde estaba Brión, mi abastecedor, el cabo Zárate, y ahí llega el teniente Esteves. Entonces el teniente Esteves ahí agarra la radio, levanta la cabeza, mira y ve más a la derecha que estaba la posición de Ledesma, de Cabo Olmos, el Cabo Primero Olmos, ya estaban tirando con la ametralladora, y le dice, viene Olmitos, manejame esa ametralladora, y me dice a mí, el Ángel, el lanzacohete lo dejé atrás, anda a búscalo. Así que salí, me arrastré hasta donde estaba el lanzacohete, y volví y no quedé en ese momento porque el destino mío no era quedarme ahí. Sí. Llegué a la posición, el teniente me dice, cárgalo y seguime. Yo le digo a Brión, venite conmigo porque era mi abastecedor. Entonces el teniente se levanta y sale corriendo para la derecha, para el pozo de la derecha nuestra, y cuando yo voy a salir corriendo, veo que le pegan en el brazo y en la pierna, da una vuelta en el aire, se cae y se mete en la otra posición. Entonces le digo al cabo Zárate, ¿qué hago? ¿Voy o no? Le dieron al teniente, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Dice, no, quédate. Entonces me quedé, el teniente se arrastra, se mete a la otra posición, le vendan el brazo, estaba Rodríguez en esa posición, le vendan el brazo, la pierna, él con la otra mano manejaba la radio, indicaba a la artillería nuestra dónde estaban las posiciones de los ingleses,
y en una de las asomadas recibe un disparo en la cabeza y muere ahí el Muere. teniente. Ujú. Y nosotros nos quedamos en el pozo y estando en el pozo ahí empezamos a escuchar los gritos de los compañeros heridos, los compañeros que pedían ayuda, los empezamos a escuchar a Fabricio que estaba atrás del pozo nuestro y empezó a gritar, me dieron, y le gritábamos, vení, arrastrate al pozo, dice, no puedo, me dieron, y no lo escuchamos más. Y después caen al pozo nuestro Sachetto y Buffarini, y bueno, empezamos, a todo esto ya tiramos, empezamos a... Quito, porque vos estás contando esto y yo te interpreto perfectamente de lo que estás diciendo, lo que querés decir, todo. Pero la gente en general no tiene ni idea de quién es el polaco, ¿cómo es? Buffarini, que lo termina de nombrar. Y vos decís, o Carrascul. ¿Quién era Carrascul? Para la que la gente, aquellos que no miraron el programa desde que empezamos, Carrascul era un amigo tuyo que el padre lo fue a ver desde acá, desde Córdoba, a donde estaban ustedes, estaban en Sarmiento. Y ahí les lleva y sacan un rollo de fotos, que en ese tiempo eran rollos, se lleva las fotos esas y le da 2 rollos de fotos para ustedes, para que se sacaran entre ustedes, y ya se habían hecho amigos ustedes y después van a hacer el servicio militar, después van a Malvinas, y que te estás contando ahora, el polaco Buffarini, es un compañero de Quito que perdió gran parte de la cara, fue muy, muy mal herido en Malvinas, y Quito lo dice, y estaba Buffarini, y para vos quizás que tantas veces que lo contaste no es, qué sé yo, no es muy relevante, pero sí es muy relevante porque... para mí, ya te cuento, Buffarini es muy relevante para mí. Sí. Yo voy a hablar de él cuando salgo de la posición. Sí. Yo te cuento, bueno. nosotros ahí Dale. empezamos a tirar, llega Sachetto y Bertolucci y le decimos yo dije Buffarini, no era Buffarini, era Bertolucci el que cae al pozo nuestro. Buffarini estaba atrás con el lanzacohete tirando. Sí. Y cuando llega Sachetto le preguntamos por Fabricio y nos dice, no, Fabricio murió porque cuando le dieron se sentó y ahí pierde la vida. Y bueno, ahí empezamos a responder el fuego. Bertolucci tenía una ametralladora Mac que no tiraba porque se había arrastrado por el barro y estaba todo embarrado. Entonces le decíamos, limpiala. Y nosotros respondíamos con los fusiles FAL, nos turnábamos para tirar. Sí. Y estuvimos como 3 horas y media fue el combate. En un momento nos cayó un morterazo al lado, nos tapó de tierra, nos dejó los oídos zumbando. A Bertolucci se le prendió fuego el duvé, le apagamos el duvé. Y en ese momento nos miramos con Brión y dijimos, ¿qué hacemos, Carlito? Nos fumemos el último pucho. Y nos prendimos un cigarrillo cada uno y nos pusimos a fumar. Y en ese momento yo pensaba en la última carta que mandé el 25 de mayo, que le decía a mi hermana, estate tranquila, Alejandra, que cuando vuelva voy a bailar el vals con vos, porque terminaba el secundario y en ese momento pensaba, ¿para qué le escribí la carta si no? De acá no salgo. Sí. Era la sensación que tenía. Pero no teníamos miedo. Lo increíble era que no teníamos miedo. Y bueno, llegó un momento que ya no teníamos casi municiones y ¿qué hacemos, cabo? Y bueno, vamos a tirar un PAF, un PDF, que es la granada que se pone en la punta del fusil. Así que apoyamos el fusil en el piso, tiramos la granada y cuando nos asomamos a ver a dónde había caído ya se habían rendido la mayoría de las posiciones que estaban a nuestra derecha, porque los ingleses avanzaron por la derecha de la costa del mar. Y entonces ahí el cabo sacó un repasador, no sé qué sacó blanco, y dijo, nos rendimos. Así que nos sacamos el armamento con el pucho en la boca y las manos atrás de la cabeza, salimos del pozo. Y cuando salimos del pozo, ahí nos encontramos, viste, con el panorama horroroso que es la guerra, que son los compañeros heridos, compañeros que se han prendido fuego, Buffarini, que era apuntador de lanzacohete, que estaba sentado al lado del pozo, que es lo primero que yo veo, y le faltaba todo el maxilar inferior, la mitad del maxilar y la cara, era espantoso, quejándose.
y a nosotros que los ingleses nos llevaron para un costado, nos tiraron un cuerpo a tierra y nos empezaron a revisar y cuando nos queríamos levantar o darnos vueltas para ayudarnos, nos pateaban, nos enterraban la cabeza en el barro. Después nos juntaron y ahí nos empezamos a preguntar, y Esteve, y Fabricio, y Horacio, y Castro, y ahí nos dimos cuenta quiénes no estaban y te das cuenta de las bajas que tuviste. Y bueno, ahí yo cuando me enteré del teniente me largué a llorar, que había muerto. Y, y bueno, de ahí nos llevan a la costa, nos dejaron en resguardo, en un barranco, y porque los combates seguían, la artillería nuestra seguía tirando, y estuvimos hasta la tardecita, que ya los combates habían terminado, y nos llevan de nuevo a donde fue nuestro combate, y ahí piden voluntarios para ir a buscar a los heridos que estaban en camillas y en chapas, y ahí lo fuimos a buscar. Ahí estaba Horacio Giraudo también, que estaba herido en una chapa, Rodríguez, Rufino. Entonces los llevamos al lado de unos arbustos que se habían prendido fuego, nos teníamos cerca del fuego para atenderlo porque lo iban a evacuar recién al otro día, porque los helicópteros iban a ir recién a la mañana. Entonces durante toda la noche los estuvimos atendiendo. Bueno, y algunos aguantaron, otros no aguantaron, murieron esa noche. Había chicos del Regimiento 12 también ahí. Y bueno, el otro día los evacuaron a los heridos, y a nosotros nos llevaron hasta una estancia, Camilla Creek House, fuimos caminando hasta ahí, estuvimos 2 días encerrados en un corral y de ahí nos llevaron, bueno, ahí nos sacaron del corral, nos sacaban fotos los ingleses que nosotros no queríamos, éramos como 70 prisioneros, y nosotros nos poníamos las capuchas, los pasamontañas, y ellos nos hacían descubrir para sacarnos la foto al grupo. Y de ahí nos llevan a San Carlos, a donde habían desembarcado. Estuvimos ahí en el frigorífico 2 días. De ahí nos embarcan el Norland y nos llevan a Uruguay. El día 12 llegamos a Uruguay. El 11 llegamos a Uruguay y el 12 nos trajeron a la Argentina y nos llevaron a Campo Mayo. Y en Campo Mayo tuvimos una semana en periodo de engorde y todas esas cosas. Periodo de engorde. Sí, y de ahí volvimos al regimiento, y del regimiento esperar que volvieran el resto de los prisioneros, porque la guerra ya había terminado el 14. Y bueno, de ahí nos dan una licencia de 35 días, volvemos a nuestras casas, después volvemos al regimiento, estuvimos 15 días o una semana, y después volvimos ya de baja definitiva. Quito, contanos, a ver, hasta lo que vos quieras contar. ¿Cómo fue el trato? ¿Hubo malos tratos o no dentro del grupo tuyo? ¿De nuestra sección? Sí, de tu sección. Hubo algunos malos tratos, pero fueron puntuales. Sí. Pero yo siempre rescato el liderazgo que tuvimos. El comportamiento que nosotros tuvimos fue porque tuvimos buenos líderes, como te decía, el teniente Esteve, el cabo primero Olmo, el personal de cuadro que tuvimos, siempre tuvieron la par nuestra, y cuando nos dijo el 28 de la madrugada nos vamos al frente, todos dijimos vamos, ninguno reculó ni nada. Sí. Estábamos todos convencidos de lo que estábamos haciendo, y es más, las cartas que nosotros mandábamos, firmamos, si nos tenemos que quedar acá nos vamos a quedar, y viva la patria, y estábamos orgullosos de lo que estábamos haciendo y convencidos de lo que estábamos haciendo. Bueno, ese era el liderazgo del jefe, ¿eh? Sí, totalmente. Sí. Y lo que nos cuidó durante el tiempo que estuvimos en Malvinas, que a mí se me quemó la bombacha, me consiguió una bombacha nueva, sí. Nos traía chocolate, nos teníamos la cara paspada, nos traía crema, nos conseguía cerveza. No, estaba ahí al lado. El tema de la comida, ¿qué tal? ¿Estaban bien más o menos? La comida, hasta el 1 de mayo nos llegaba bien la comida. Sí. Después el 1 de mayo empezaron los bloqueos aéreos, entonces la comida empezó a escasear, los guisos eran sopa, no era un guiso, entonces empezábamos nosotros a rebuscarnos con las verduras en las huertas de los ingleses, a sacarle, y por ahí entramos, le hacíamos una gallina, ahí, viste,
una oveja y así Sí. íbamos rebuscándola, pero si no, Pero nos llegaba qué lindo, ¿ves? cocido. Qué lindo que también que la gente sepa de que no todo fue malo, de que no todo fueron malos tratos, los estaqueados, y seguramente que hubo, pero cada veterano tiene su historia para poder contar. No todos fueron maltratos, sin ninguna duda. Lo que pasa es que nosotros también el argentino tenemos eso, ¿no? Si perdemos, resaltamos las cosas malas, Sí, no resaltamos lo bueno. sí, Entonces, lo primero que se hicieron cuando volvimos de Malvinas es que nosotros éramos unos chicos que sí, nos habían mandado a la fuerza, sí, que nos habían estaqueado las películas Iluminados por el Fuego, todas esas que se hicieron, sí, era desprestigiando a las Fuerzas Armadas. sí, sí, seguro. Y no todos fueron así. Yo tuve excelentes líderes y a todos lados que voy lo digo. Y el Claro. Regimiento 25, por lo general, fíjate que todos hablan de los líderes que tuvieron y nos seguimos juntando con todos, ¿viste? No, no. Sí, justamente acá tenés un mensaje para vos, a esto que terminás de decir, que nos seguimos juntando. Para que te voy a leer estos mensajes y después me empezás a contar desde del lado que, a partir de Campo de Mayo que fuiste al hospital, a partir de ahí. Y acá hay alguien que te está recriminando algo, que obviamente yo lo estoy mirando. Dice Blanquita Volpi, gracias Carlito querido por tu reconocimiento. Hermoso testimonio de Eric. Abrazo grande a los dos. Gracias, Blanquita querida. Rosa Jauregui. Carlito, el 10 de mayo fue mi cumpleaños. Ah, bueno, que los cumpla muy feliz. Pero ya pasé este 10 de mayo, hoy 22, hace 12 días. Creo que te saludé, por privado te saludé. Mirá, acá tenemos un compañero tuyo del Regimiento 25. Dice Jorge Palacio, de ahí de Comodoro Rivadavia, él. Que lo conocí personalmente. Cuando fui a Caleta Olivia, a dar una charla ahí, él vino de Comodoro a Caleta Olivia, una excelente persona, Jorge Palacio, Buenísimo. él, su señora, sus hijas, sus nietos, sus yernos, espectacular, qué linda gente, linda gente. Sí. Dice, hola Carlitos, abrazo malvinero para vos y el veterano de guerra del Regimiento de Infantería 25, Langer, viva la patria desde Comodoro Rivadavia, Chubut, Palacio, Jorge, veterano de guerra de Malvinas. Gracias, Jorge, querido, te mando un abrazo grande. También tiene una historia. Quedó sepultado vivo. Fue sepultado vivo. Con una bomba lo tapó, la tierra lo tapó. Me voy a comunicar con vos, Jorge, en privado, a ver si querés estar en el programa ahora. Ahora estamos en televisión y entonces vamos a ver si podemos concretar eso. Dora Adelina Secheto dice, buenas noches, Carlitos Muelas y Mirta Muelas. Y amigos, saludos desde San Lorenzo Central, Paraguay. De ahí de Paraguay también nos están muchos, seguramente tenemos muchos seguidores, muchos nos escriben, por supuesto, porque están mirando por televisión. Vicky Martínez, Eric, acá está el reproche. Eric, te vamos a extrañar este 28 de mayo en el acto conmemorativo al aniversario del combate de Darwin en Pradera del Ganso en el regimiento. Contestarle lo que diga, lo que quiera, Quito. No, ya le dije, el tema es que nosotros ahora el 28 nos vamos a Posadas Sí. a rendirle homenaje al teniente Esteves. Le vamos a llevar una placa y se hace un acto ahí. ¿Mm? Y bueno, nos vamos a juntar con la familia. Qué lindo. Y también este año nosotros fuimos ascendidos a subteniente reserva. Ah, qué bueno. Después de muchos años de reclamo Sí. y de idas y vueltas, nosotros habíamos en el 2020 empezamos un reclamo para ser reconocido como subteniente reserva. Qué lindo. Pero lo hicimos renunciando a cualquier beneficio económico y en honor a nuestro jefe, Sí. porque era lo que él quería, que su sección sean subteniente reserva. Y entonces la peleamos y a principio de año, el 2 de abril, el presidente lo anunció que íbamos a ser ascendidos a subteniente reserva y bueno, se hizo un acto en Córdoba, en noviembre del año pasado se hizo un acto y ahora se va a hacer otro acto en Posadas y se va a entregar a algunos de los que le falta la distinción. ¿Hace 2 años que lo reconocieron? El año pasado, Ajá. el 2 de abril del año pasado. Qué bueno. Dice Carlos Gómez, seguramente que lo conocés, fue y es uno de los que más peleó por la pensión, la primer pensión nacional que la que empezamos a cobrar.
haciendo congresos en diferentes provincias. Carlos, te mando un abrazo grande. Dice, saludos Carlitos, abrazo amigo. Abrazo grande. Cheto le dicen, pero su nombre es Carlos Muela. Carlos Gómez, perdón. Betty Maciel. Betty, a ver qué dice Betty. Dice, buenas noches Carlos, saludos un abrazo malvinero desde Rancho Malvinas, Pirané. Betty Maciel es la esposa de Pablito Díaz, un compañero mío. Fuimos juntos a Malvinas y formaron, tienen una... lo hicieron en una quinta afuera de Pirané y armaron un museo con mucho sacrificio entre todas las familias que lo siguen y lo acompañan malvinizando, y eso hace de que también desde ahí, de una localidad pequeña, chica, pero están ahí malvinizando. Así que le mando un abrazo grande a todas las familias de Pablito Díaz y Betty Maciel. Mario Salazar dice, un abrazo Carlitos querido, un abrazo a ese guerrero de la patria. Ramón Franco, ¿qué dice Ramón Franco? Grande Carlitos, gracias por seguir malvinizando y por mantener viva la llama de Malvinas. Saludos desde San José, Misiones. Ramón Anselmo Franco. Sos un grosso, Carlito. Gracias, querido. Y mucho más te agradezco porque vos también sos un veterano de guerra. Estuvo hace 3 o 4 programas atrás, estuvo compartiendo con nosotros. Te mando un abrazo grande. Marcos Bogado, otro veterano de guerra, dice, grande, Carlos, abrazo. Gracias, querido. También tenés la puerta abierta desde el programa, ya te lo dije en forma privada, así que cuando quieras nos ponemos de acuerdo. Víctor Alcalá dice, buenas noches Carlos, acá presente mirando Unidos como Malvinas, mi respetuoso saludo al veterano de guerra Walter Langer, a seguir malvinizando. Gracias Víctor querido. Graciela Sánchez dice, buenas noches Carlitos, qué bueno es escuchar nuestra historia, muy bueno, abrazo, que no desaparezca nunca nuestra historia de nuestra Malvina, de nuestras Malvinas argentinas. Viva nuestros héroes y Malvinas. Gracias, Graciela Sánchez, te mando un abrazo grande. Esperemos seguir con este programa, seguir malvinizando, seguir haciendo de que todos los veteranos de guerra tengan un espacio en el lugar que sea para que puedan contar lo que realmente pasó en Malvinas. Suerte Carlitos, abrazo malvinero, dice Alicia Andrada. Zulema Cabrera dice, hola Carlitos, ¿cómo están? Saludos para todos. Gracias Zulema querida. Sergio Peruchín, a ver qué dice Sergio. No, espera, tengo un mensaje acá. Sonia Liliana Casaldi, bravo, Eric Walter Langer, es la esposa de... Ay, se me fue. Rufino. De Rufino. Rufino. Sí. Sergio Peruchín, quiero hacerte una pregunta, Quito. Sí. Hay una foto donde varios soldados llevan compañeros muertos sobre un acopladito. ¿Serán caídos del 25? Pregunta, y ahora se la contestás. Flavio Lefeu dice, buenas noches, amigo Carlito y grupo, me alegra mucho seguirlos en Facebook. Un fuerte abrazo para todos. Flavio Lefeu de Santa María, Brasil. Gracias, Flavio, querido. Vicky Martínez y Carlitos Muela, también tenés que venir a conocer al Regimiento de Infantería Mecanizado 25. Ojalá me puedan invitar. Yo no está bien dado mi situación económica, no está como para ir hasta ahí, pero si hay alguna ayudita, podemos hacer un programa desde ahí. Hay que organizarnos y salir directamente desde el Regimiento 25. Hablamos y concretamos para ir y salir desde... Sería muy interesante hacer eso. Así que Vicky, vos tenés mi número de teléfono, nos comunicamos por privado y ojalá sea posible en algún momento estar ahí en el Regimiento 25. Zulema Carrera dice, hola Carlitos, ¿cómo están? Saludos para todos, abrazos, y el mensaje de Alicia Entrada que le conté.
Gracias para todos. Ahora vamos a contarnos, nos va a contar que nos quedan 45 minutos, perdón, son y 45. 15. Nos quedan 15 minutos, 17 minutos de programa. Contanos, vos sabés manejar esto de los horarios, Quito. Contanos cómo fue esto, de cómo viajás vos a Malvinas, de dónde sacaste estas ganas de volver. Sí, como te decía antes, bueno, para mí la vuelta a casa yo creo que fue más duro que lo que vivimos en la guerra, ¿no? El tema del olvido, de tener que rehacer la vida solos, lo que tuvimos suerte de tener familia y nos apoyaron, Sí. bueno, mal que más, pero hay muchos que no tuvieron esa suerte, por eso la cantidad de suicidios, ¿no? Y bueno, y con este tema nosotros empezamos a traer unos profesionales de Córdoba a Villa María que nos ayudaron. Y yo nunca había pensado en el tema de volver a Malvinas, sí había pensado en las fotos que tenía Fabricio, que en algún momento Claro. las iba a ver en las redes sociales, seguramente que alguien tenía los rollos de esos cuando los revisaron y porque él seguramente los tenía o en su bombacha o en el bolsón porta equipo. Sí. Y digo, buscaba en las páginas a ver si encontraba la foto, pero no, nunca encontré nada. Y en el año, bueno, la psicóloga me dijo que tal vez me hacía bien si podía volver a Malvinas. Yo había escuchado que algunos habían vuelto a Malvinas. Empecé a buscar por agencias y me salió muy caro. Sí. Y en diciembre del 2008, un compañero mío me dice, me voy a Malvinas. Me voy con el Patito Unceta y nos vamos los dos y bueno, le digo, anda y cuando vuelvas contame cómo hiciste, cómo te fue y charlamos a ver si me puedo ir yo. Así que bueno, fue y volvió y me dijo, mira, Quito no es tan difícil y no es tan caro, haciéndolo solo, lo podés hacer, yo te paso los contactos, me pasó los contactos y le dije a mi señora Silvia, nos vamos a Malvinas. Así que empezamos a organizar el viaje, hablé con dos compañeros veteranos más, Walter Balces, le dije, Walter, me voy a Malvinas, ¿querés venir? Dice, dale, vamos. Y con Guillermo Gutiérrez, otro compañero, le digo, Guillermo, nos vamos a Malvinas con Walter y mi señora, ¿querés venir? Me dice, no, yo no quiero que me sellen el pasaporte, que qué sé yo, esto. Le digo, Guillermo, si vamos a esperar que no nos sellen el pasaporte, no vamos a poder volver más. O Sí. ya vamos a ser muy viejos para volver. Sí. Y dice, sí, la verdad que tenés razón, vamos. Y empezamos a organizar todo y todo nos iba saliendo, viste, pero como armado. Sí. Y salimos en marzo, el segundo sábado de marzo, fuimos a Río Gallego, ahí nos quedamos un día. En Río Gallego nos encontramos con un grupo de veteranos de Luján, eran 22, que era la primera vez que iba a viajar un grupo tan numeroso de veteranos a Malvinas. Así que nos acoplamos a ellos en el viaje, en el regimiento, ahí en Río Gallego, fuimos a cenar con el jefe del regimiento, nos llevaron al aeropuerto al otro día, y bueno, partimos a Malvinas con mi señora Guillermo y Walter, llegando a Malvinas, ya sobrevolando Malvinas, cuando vi las islas estaba tranquilo porque estaba medio nervioso, no sabía cómo iba a reaccionar después de tanto tiempo. Y bueno, bajamos, llegamos al alojamiento nuestro. El sábado salimos a dar una vuelta por la isla, ahí por el centro de Puerto Argentino, y al otro día nos tenía que ir a buscar un isleño que había estado con los chicos que fueron antes para llevarnos a recorrer la isla y ni apareció. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos tomamos un taxi, nos fuimos hasta el aeropuerto, dimos una vuelta por el aeropuerto ahí en Puerto Argentino, volvimos y dijimos, mañana vamos a alquilar un vehículo. Así que el lunes a la mañana fuimos hasta el puerto donde están las Falkland Company, ahí fuimos a una oficina, estaba cerrado, no nos atendió nadie. Dijimos, bueno, nos vamos para el Museo de Malvinas ahí en Puerto Argentino. Y cuando íbamos para el museo, paró un jeep justo donde veníamos caminando, se baja un muchacho y Guillermo le pregunta, mirá, te queremos hacer una pregunta, ¿hablas castellano? Sí, dice, soy chileno, vivo acá.
Dice, queremos alquilar un vehículo. Dice, donde yo trabajo alquilan vehículos. Dice, los llevo. Dice, no, queremos ir al museo. Bueno, los llevo al museo, los espero. Violísimo, el muchacho este chileno. Nos llevó al museo, estuvimos en el museo, nos esperó y nos llevó al mismo lugar donde habíamos ido nosotros antes, que no íbamos a volver, ahí donde estaba la oficina. Y bueno, entramos a la oficina y había un isleño y el chileno este hizo de traductor, porque nosotros ninguno hablábamos inglés, le dice, mira, estos muchachos quieren alquilar un vehículo, vos tenés, sí tengo, se los preparo a la tarde que lo vengan a buscar. Y bueno, el tipo me miraba, ¿viste? Me miraba el isleño. Y yo estaba con un pasamontaña. Y cuando salimos me dice mi señora, ¿viste cómo te miraba nervioso? Sí, le digo, pero debe ser como somos veteranos argentinos, a lo mejor él se pone nervioso por eso. Así que a la tarde vamos a buscar el vehículo, entramos de nuevo, el tipo me miraba y nos pregunta dónde estuvimos. Y Walter le dice, yo estuve acá en el pueblo en comunicaciones, Guillermo dice, yo estuve en el aeropuerto, y yo le dije, yo estuve en Gurin. Y asentía, viste, así con la cabeza y no dijo más nada. Y nos fuimos. Así que recorrimos la isla, todo. El martes nos fuimos para el lado de Darwin, fuimos al cementerio, Sí. y bueno, fue uno de los momentos más emotivos porque ir al cementerio es algo realmente conmovedor. Te No es remueve un montón de lindo, cosas. no es lindo, pero uno tiene que ir, Sí. porque ahí, Es, ahí es una, te desahogás totalmente. uh, es una mezcla de sentimientos. No, yo ahí me descargué, lloré, le pedí Sí. perdón a los chicos, me despedí como debía, porque hasta ese momento yo sentí que me habían arrancado de ese lugar. Y me quedé con mis 20 años ahí en Malvinas. Y, y bueno, después de eso fue como que me tranquilicé y ya estaba más piola, fuimos a donde fue el combate nuestro, todo. Bueno, y así pasaron los días, empezamos a recorrer la isla y llega el día viernes. Y el día viernes nosotros tenemos que devolver el jeep a mediodía y le digo a Walter, déjame acá en el muelle, acá en el puerto con mi señora, que saco unas fotos y ya voy para la oficina, así firmamos los papeles. Entonces Walter se fue en el jeep hasta la oficina y se puso a firmar los papeles y al ratito caemos con mi señora y cuando entro a la oficina me dice Walter, mira Quito, ven y mira, mira. Y me arrimo a la mesa y cuando miro la mesa estaban todas las fotos y estaba yo en las fotos. Y cuando miro la foto digo, son las fotos Fabricio. Y lo miro al inglés y el inglés estaba llorando y yo también me la largamos ya para todo. ¿De dónde sacaste esto? Y Sí. ahí nos dice él que el año, para los 25 años habían caído los soldados ingleses y le habían dicho, te dejamos estas fotos y cuando venga un argentino, dáselas. Y caímos nosotros a ese lugar y todo nos llevó a ese lugar y nos encontramos con la foto de Fabricio después de tantos años. Y no, y fue una emoción terrible, no lo podíamos creer, no caía, no caía. Después nos fuimos al hotel, me tiré un ratito, me quería dormir la siesta, me quería descontar un poco, no podía, me levanté, salimos a caminar con mi señora. Los otros veteranos de Luján me hicieron una nota y querían entrevistarlo al chico este también al inglés y él no quería. Y ahí el inglés este me cuenta, el chico este, el muchacho me cuenta que él en el 82 tenía 10 años, él era de Puerto Argentino y había ido con el padre a Ganso Verde, justo el 2 de abril cuando nosotros recuperamos las islas. Sí. Y quedó ahí en Ganso Verde. Durante el primer mes estuvieron en las casitas y después el 1 de mayo lo sacan de las casas y lo llevan al centro comunitario de Ganso Verde. Pero el día que lo van a sacar dice que cayeron unos soldados a punta de fusil y los apuntaron y medio que los maltrataron y bueno, él se quedó con ese recuerdo de ponerse las zapatillas apurado porque estaban los soldados con los fusiles apuntándolo y
Y bueno, y después seguimos en contacto con este muchacho. Cuando yo me Y vuelvo, este chico tenía 10 años ahí y es quien... no, No, claro, en el 82 tenía 10 años. claro. Y cuando Y llegué yo ahora a Malvinas en el cuando 2, volvés, él es el que te el entrega que la me foto entrega la foto. de Fabricio. Sí. Ujú. Claro, y yo mi hija se empezó a comunicar con él. Yo le dije, pregúntale si tiene más fotos. Y me mandó más fotos, pero fotos de un libro. Y le digo, no, más fotos de la cámara. Y dice, se la tengo que pedir a mi papá. Entonces después me pasó más fotos. Sí, Entonces yo pienso que en realidad esos rollos de fotos deben haber quedado en el bolsón porta equipo de Fabricio cuando nosotros nos fuimos de la escuela sí, y lo dejamos en el puesto comando, y ellos después cuando terminó la guerra han revisado y han encontrado los rollos y eso. sí. Porque cuando yo, antes de despedirme de él, me dice, tenés que volver, así vamos a Ganso Verde los dos juntos y cerramos la historia. Así que me queda pendiente volver a Malvinas y encontrarme con él de nuevo y ir a Ganso Verde. Mm. Es una materia pendiente para vos, seguramente. Pero, Sí. ¿cuánto nos quedan? 5 minutos menos. Eh, Quito, cuando volviste de Malvinas, ¿te resultó fácil insertarte en la sociedad, conseguir trabajo? ¿Cómo fue eso, No, esa etapa? yo cuando volví estaba en mi casa y me daban ganas de salir corriendo y patear toda la noche. No podía apagar la luz porque la apagaba y decía me muero. Me agarraban ataques de pánico. Y tuve la suerte de tener a mis viejos que se dieron cuenta de que yo estaba mal y empecé con tratamiento psicológico y bueno, el profesional me dijo que recién en ese momento estaba tomando conciencia de la situación límite que había vivido, Ujú. de todo lo que me había pasado. Me quiso medicar, en ese momento le dije que no, que tenía 20 años, que no quería empezar a tomar nada, porque si a los 20 empezaba a tomar algo, ¿cómo iba a terminar? Claro. Y bueno, con el apoyo de la familia y después conocí a mi señora, que a los poquitos años, en el 2005, y ya nos casamos y bueno, eso, mi señora fue fundamental en mi recuperación. Fundamental para ayudarte a no a pasar esa etapa de tu vida, sino porque la etapa esa no la vas a superar nunca, pero seguramente la pasaste mejor con la ayuda y la compañía de la No, sí, familia, que es y me fundamental. acompañan, viste cómo es, te acompañan, se dan cuenta cuando vos estás mal, cuando Mm, pasa algo, sí, te conocen por mirarte nomás. Y bueno, ella siempre estuvo al lado mío, me acompaña a todos lados y, y fue de mucho apoyo. qué lindo. Y sigue Tres siendo. hijos, tres hijos Tres espectaculares. hijos, 5 nietos. ¿Cuántos? ¿Cinco nietos? 5 nietos. Sí, Sí. qué lindo. Tengo gemelos, unos nietos gemelos. ¿Nietos gemelos? Mm. O sea, Mira, mis últimos tres. tus hijos nacieron los tres el mismo día y después Sí. tus nietos tenés dos que obviamente que nacieron el mismo Tengo día un también. nieto de 9 años, un nieto de 7 Sí, y después tengo tres que tienen 4 años. sí, Octavio, Rufino y Carmelo. sí, Rufino y Carmelo son los gemelos. Los tres tenían fecha para el 12 de abril. Y mi hija dice, no, yo no quiero que nazcan los tres el mismo día, porque ya lo pasó ella con los sí, cumpleaños. sí, Entonces, si yo voy a pedir que me hagan la cesárea el 5 de abril, bueno, le hicieron la cesárea el 5 de abril y los gemelos iban a nacer el 12. sí. Y a los 2 días nacieron los gemelos. El Qué 7 de lindo. abril nacieron. Claro, Así que para que casi todos tengan su festejo de su cumpleaños. lo sufrieron los chicos a eso Claro, el mismo día. claro, porque tus hijos, a vos te sale, era fácil para vos. Un solo cumpleaños para los tres. No te va a creer, eran tres tortas, Sí. eran amigos, los amigos Eran de más cada uno. amigos. Sí, sí, seguramente. Eh, Era grande la Eh, fiesta. Te leo los últimos dos mensajes y te tengo que despedir lamentablemente. María Eva Hatzenclever dice, muy emocionante escucharlo
contar toda su historia. Cada uno es especial, un gran cariño nuevamente. Gracias, María, te mando un beso grande, un abrazo grande para vos. Le hice una nota a tu hermana, a la mamá del soldado Cao. Luis Jara, otro veterano de guerra de acá de Formosa, dice: Carlito, quiero mandar un saludo a todo el equipo técnico de Canal 11, quienes hacen posible esta excelente transmisión de todos los viernes. Muchacho, Luisito Jara, veterano de acá de Formosa, ¿qué te están apretando los chicos de técnica para que? Parece que sí. Dice, no, nadie dice, acá no, nadie se hace cargo. Gracias, Luisito, querido, gracias por acordarte de los chicos de técnica, que la verdad son excelentes personas. Ponen todo y más para que todo se haga lo mejor posible. Quito, querido, gracias por haber estado, gracias por todo lo que nos contaste. Una excelente historia, excelente historia. Te mando un abrazo grande para vos, para toda tu familia. Bueno, Carlitos, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos para eso, para que no se olviden, no de nosotros, sino de los verdaderos héroes, como decís vos, los que quedaron allá, sí, que son los centinelas que quedaron en Malvinas. Y la causa de Malvinas, digo Quito siempre yo, porque si no fuera por nosotros, vos de ese lado, yo de este lado, que hablábamos, contamos, ya se hubiese olvidado todo. Porque si nosotros vamos a esperar de que algún, no quiero entrar en el tema, de que alguien se acuerde de reconocer a los verdaderos héroes, muchas veces, mirá lo que tengo colgado yo acá, la escarapela, vos tenés la tuya, ahí colgada, siempre haciendo patria. Y a mí me da tanta bronca cuando voy a los actos, el lunes vamos a ver si veo, o cómo los veo. Voy a los actos y ni se acuerdan de ponerse una escarapela. ¿Qué voy a esperar de que reconozcan a los veteranos de guerra? No todos, pero siempre hay algún colgado que se olvidan de lo que pasamos nosotros, teniendo de 18, 19, 20 años de lo que pasamos en Malvinas, y muchos más los héroes que quedaron en Malvinas, y también el reconocimiento justo a todos los familiares, madres, padres, hermanos, que la pasaron muy mal también cuando nosotros estábamos allá. Quito, abrazo grande, hermano. Cuídate mucho. Abrazo para ti. Muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, así hemos llegado al final de nuestro programa número 229 de Unidos como Malvinas. Ha sido un verdadero placer el día de hoy. He estado tranquilo haciendo la conducción de este programa que hemos dado a llamar Unidos como Malvinas. Abrazo grande, muchas bendiciones. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas por todas las redes sociales y por la Pacho Canal 11. Gracias, buenas noches. Cumplir un juramento es un acto de honor. Y defender la patria en Malvinas fue luchar por nuestra tierra con compromiso. Honramos la memoria de quienes